Buenas tardes, asesora. A continuación, presentaré el reto número 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Para estos fines se presentará un caso número 1, hipotético. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas en su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era un lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden público. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó al Ministerio Público, donde recibió burlas, calificativos peyorativos y el personal no le estaba dando una atención adecuada. Luego de un día de ser detenida y estar privada de su libertad, Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. Para el caso número 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó el decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en un horario establecido. Sin embargo, una persona que se encontraba en la vía pública caminando y deambulando fue interceptada por personal militar, quien le decía que tenía que irse a su casa y si no, pues se prevía una multa por la cantidad de 1,500 pesos o si no, permanecer 36 horas de arresto. Era un hombre de 34 años de edad en una situación de calle, el cual fue detenido y fue presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentaba que no tenía una casa o una habitación, ni familia, ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales, y determinando a su vez hacia su persona groserías y faltas de respeto. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través del cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria para hacer conocimiento a otras autoridades de índole internacional. Para estos casos, ¿consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Evidentemente que sí. En el primer caso, hay una evidencia notable que hay una violación a derechos humanos, en específico la falta de libertad de expresión a sus creencias y a la religión, por lo tanto una discriminación como lo especifica en el artículo número 1 de la Carta Magna, donde especifica que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o la condición social, condiciones de salud y la religión, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En primer lugar, también la policía ejerció violencia al trasladarla al Ministerio Público, al ser privada de su libertad, permaneciendo 3 horas en una patrulla. Lo adecuado era que un policía hablara con ella para solicitarle que en el caso que hubiera una alteración al orden público, no lo realizara y se manifestara pacíficamente en base a sus derechos. Posteriormente a ello, haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público donde relatara lo sucedido y también una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, esperando respuesta. Después de ello, también presentar su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y agotar todas las instancias, tanto estatales y federales. Finalmente, ingresar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos determinar si hay un criterio específico de violación de derechos humanos y si es viable para que otras autoridades lo acepten, y posteriormente se ingresará su denuncia por parte del ciudadano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en la realidad no considero que sea aceptado a estas últimas instancias. El proceso tardaría muchos años en que sea aceptado y resuelto.
aunque claramente hay una discriminación y falta de libertad religiosa de un ciudadano. Creo que se podría resolver en instancias estatales, solicitando también la reparación del daño por las afectaciones dadas. ¿Cómo se hace la violación? Específico en el artículo 21, donde hay una facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión en diferentes casos, y presentar en la denuncia o querella que pueda presentar la víctima o ofendido, como puede ser señalando y probable autor o partícipe algún servidor público, en este caso los órdenes estatales o municipales, y esto está determinado en el órgano nacional de procedimientos penales. En el segundo caso, es un reflejo de las personas que fueron más vulnerables por la pandemia. En primer lugar, se ha especificado que las personas en un determinado horario deberían de permanecer en sus domicilios, pero como una autoridad y más militar, fue exigir que acuda a su casa. Pero ¿cómo va a ser posible si no cuenta con ella ni los recursos económicos o familia que le pueda brindar ese apoyo? Lo ideal era solicitar ese apoyo para buscar a su familia o dirigirlo a una casa de asistencia, después de una serie de estudios para descartar enfermedades respiratorias originarias por la pandemia, lo cual fue inadmisible. También en la burla, la discriminación y principalmente la privación de la libertad. Evidentemente hay falta a sus derechos humanos y es importante que tenga el apoyo jurídico de la misma asociación que le dio un lugar donde vivir. En primera instancia era acudir al Ministerio Público presentando una denuncia por el maltrato, la privación de la libertad ejercida hacia su persona y también la privación por las autoridades militares que le ocasionaron ese maltrato. Aunado a ello, la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esperando respuesta en el tiempo determinado. Posteriormente, por parte del ciudadano, ingresar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si ello, a partir de un dictamen y lo determinan, pues sería ingresado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual nuevamente puede llevar muchos años para la generación de una sentencia. En el artículo 73 transitorio se menciona que la legislación en materia de desaparición forzada o de personas que también han sido privadas de la libertad o contrarias a la ley que presenten malos tratos o tortura pueden evidentemente ser violación a derechos humanos, como lo menciona las legislaciones como es la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene una facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, donde se viola la fracción 4, que es la vida o integridad física de la víctima o ofendido que se encuentre en un riesgo, como es una persona vulnerable, específico en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También se determinó por medio de un comunicado de prensa publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado Frente a la pandemia del COVID-19, en el cual manifiesta la preocupación por la situación especial de riesgo que enfrentan personas privadas de la libertad en un determinado lugar. La Comisión se ha pronunciado sobre la especial situación de vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad, la cual se ha agudizado en la pandemia originada por el virus. En este sentido, urge a los estados a adoptar medidas urgentes que permiten responder de manera oportuna a las problemáticas en determinados lugares. En este caso, como a los sistemas penitenciarios, pero también pues en lugares donde son privados de la libertad, denominados comúnmente como barandilla en el Ministerio Público. La Comisión observa que la situación de especial vulnerabilidad enfrenta a personas privadas responde no solo a las deficiencias estructurales, sino también a los niveles de sobrepoblación y también a la falta de implementación de medidas y prevención de respuesta para evitar la propagación de este virus, el cual pues tiene que ser determinado. Como conclusión, en ambos casos se ve evidente la violación de derechos humanos, uno de ellos es la discriminación, falta de manifestación
y libertad religiosa. En el segundo caso, privación de la libertad, discriminación de una persona vulnerable, la cual debería de ser prioridad y la exigencia de la reparación del daño a ambos ciudadanos por parte de las autoridades del Estado mexicano para agotar todos los recursos federales antes de realizar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si lo determinan, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual es un proceso que puede llevar muchos años, requiere asesoría jurídica para poderlo realizar. Por su atención, gracias.